Está con nosotros el asambleísta Gilmar Gutiérrez, jefe del bloque de Sociedad Patriótica. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En enero del 2007, cuando Alianza País no tenía ni un solo diputado, llegó a un entendimiento con Sociedad Patriótica para viabilizar la consulta popular y la constituyente. Veamos lo que al respecto dijeron en días pasados el presidente Correa y el exministro de Gobierno, Gustavo Larrea. El inefable Gustavo Larrea, que vive para eso, es un tipo maniobrador insigne. Acuérdense que Gustavo Larrea, antes de empezar el gobierno, era ministro designado, me llega con la buena noticia, no teníamos un solo asambleísta, de que ya tiene mayoría en la asamblea, porque había pactado con Sociedad Patriótica. Y en Zumbagua yo le desbaraté todo eso. Yo prefiero irme a mi casa antes que ceder, someterme, claudicar ante esa gente, ¿verdad? No había ningún pacto, ni mucho menos. Lo que había es la voluntad de impulsar la Asamblea Constituyente y la adhesión de algunas fuerzas políticas a la convocatoria a la constituyente. Efectivamente, él desbarató ese acuerdo que él mismo me planteó hacerlo. No se requiere comprar conciencias, no se requiere dádivas de ninguna naturaleza. Lo que se requiere es acuerdos transparentes que permitan el avance del país. Creo que ese fue el mérito de esos acuerdos. A ver, estos antecedentes son necesarios para poder juzgar bien estos acuerdos. Según lo que acabamos de oír, el acuerdo lo hizo el presidente Correa. ¿No fue entonces que Sociedad Patriótica se echó para atrás en convergencia con el PRIAN y el PSC? ¿Cuál es entonces su versión sobre este acuerdo fallido? Porque una versión da el presidente, otra su ministro de Gobierno. ¿Cuál es la versión de ustedes? Sí, permítame aclarar primero algo que consideramos injusto desde Sociedad Patriótica, y es que se quiera insinuar que ha habido algún mínimo acuerdo entre Sociedad Patriótica y el gobierno, cuando hemos sido el único partido político que hemos estado en oposición desde el año 2006. Desde que Rafael Correa estuvo en su primera candidatura, nosotros denunciamos que Rafael Correa era parte de un proyecto internacional corrupto y totalitario. Lo denunciamos, encabezado en Latinoamérica por Chávez. Eso lo denunciamos en el 2006 y de ahí hasta el momento hemos sido los únicos que todo el tiempo hemos estado en oposición a este gobierno, por las razones que sobran. Eso que anuncia Gustavo Larrea, no estuvo solo Gustavo Larrea, estuvo también Ricardo Patiño en una reunión que participé yo, y justamente venían a plantear la posibilidad de viabilizar la Asamblea Constituyente, que era una propuesta nuestra. Nuestro partido, cuando nació, entre sus principales propuestas estaba justamente la de ir a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que teníamos en el país. Así que no fue necesario ningún acuerdo, ni la conversación duró más allá, creo que de 5 minutos, porque cuando plantearon eso les dijimos, vean, esa es una propuesta nuestra, y vamos a votar como en efecto se votó en el Congreso en el 2007, pero de ahí en lo absoluto, un acuerdo, y no haremos acuerdos con el gobierno mientras siga con esta actitud antidemocrática, mientras siga socapando la corrupción. Jamás vamos a hacer acuerdos con este gobierno inepto, con este gobierno que le miente ahora, asambleísta, todo el tiempo. Aclarada esa situación, porque es muy importante, porque a veces se hacen acuerdos, se deshacen o se hacen ataques y por debajo hay acuerdos, entonces ya está claras las posiciones de los actores. Desde ese entonces, Alianza País ha optado más bien por sustraerse a asambleístas del bloque de Sociedad Patriótica. ¿Cuántos se han ido y a cambio de qué? Así es lamentable cuando pensábamos y permanentemente aspiramos a que esas mañoserías de la vieja partidocracia se terminen, ahora se retoman con más fuerza. Lamentablemente desde el gobierno no se busca consensos en base a una mínima agenda legislativa. Lo que se hace del gobierno es siempre querer romper los bloques, buscar votos a cualquier costo. En el caso de Sociedad Patriótica y su pregunta, así es, son 4 asambleístas que ya nos han sacado. En Montecristi también nos sacaron 4 asambleístas, pero los 4 asambleístas pues fueron sancionados y castigados por el pueblo ecuatoriano, porque la traición por un lado, este cambio de camisetas, esta compra y venta de conciencias siempre ha sido castigada por el pueblo ecuatoriano. Y le puedo asegurar, licenciado, le puedo asegurar que hasta la noche de ayer andaban visitando, andaban llamando desde el gobierno a asambleístas de Sociedad Patriótica, y estoy seguro que inclusive a asambleístas de otras bancadas políticas. En el caso de la oposición, sí hay una agenda mínima, sí hay temas generales que nos unen, y esa es la gran ventaja. Por ejemplo, la defensa y garantía de la libertad y la democracia. Por ejemplo,
el fiscalizar tantos y tantos actos de corrupción, como los contratos a dedo a su hermano, como los sobreprecios en salud, en obras públicas, que hay obra pública, pero ¿a qué costo? Nadie sabe el costo real de esas obras, como el caso de los comecheques, etcétera, etcétera, el caso del 30S, que Rafael Correa no se lo puede sacar de su conciencia y que ayer en el informe volvió a topar, porque lógicamente se llevará a la tumba Rafael Correa esos muertos, porque él sabe que son responsabilidad exclusiva de él, los muertos y los heridos. Usted se refiere a que hasta anoche habían estas presiones. Hoy se define quién tendrá mayoría en el CAL. Esto depende de 3 o 4 votos flotantes que pueden abstenerse para bajar la cifra de la mayoría requerida o ser en blanco para sumarse al que más votos tenga. A este momento, ¿quién tiene los votos necesarios? ¿El gobierno o la oposición? Hasta última hora habrá la incógnita de si alguno se vira al último minuto. Yo igualmente le puedo asegurar que el gobierno a este momento no tiene mayoría. Y se evidencia, una, porque no nos han convocado, recién nos convocaron para hoy a las 6 de la tarde, y por lo que decía hace un momento, que siguen buscando comprar votos de asambleístas. La ciudadanía debe estar atenta, están claramente identificados que asambleístas ya estamos en la oposición desde hace mucho tiempo. Están plenamente identificados, y si es que hoy, claro, dejan en blanco o se abstienen o de alguna manera viabilizan la elección de las vicepresidencias en favor del gobierno, pues la ciudadanía, como digo, tiene que estar muy atenta y juzgar esas actitudes. Ahora, de lograr mayoría de la oposición, ¿se cumplirá con el mandato de la consulta popular de dictar nuevas leyes o se dará prioridad a la fiscalización? En cuanto a eso, ¿cuál es la plataforma de la oposición? El objetivo en la oposición, y esa agenda mínima legislativa en la oposición, como dije, uno de los principales objetivos es retomar la fiscalización y dar paso a los juicios políticos que se han truncado, que se han bloqueado en la Asamblea Nacional, y de ahí está un tema importantísimo que el gobierno no da pie con bola, que el gobierno ayer ni se refirió, que es el tema de la inseguridad, el incremento de la violencia y la delincuencia. Es un tema que no ha podido dar solución desde el gobierno, es un tema pues que se ha tratado en oposición, que debería debatírsela ampliamente y buscar alguna solución desde la Asamblea. El tema del desempleo, el tema del alejamiento de la inversión privada en el país, la idea ahí también es generar leyes, generar reformas que le den seguridad jurídica. Pero respecto a los mandatos de la consulta popular, hay uno que ya está funcionando, que es el que se refiere a la reorganización de la justicia, como el presidente llamó meter mano a la justicia. La Constitución establece que hay separación de poderes. El referéndum estableció una enmienda para que un consejo transitorio se haga cargo de eso. Pero veamos lo que dijo el presidente al respecto. Primera reunión que tengo con el Consejo de Judicatura, nadie se engañe. ¿Quién es el responsable de la reforma de la justicia en este país? ¿Quién les habla, compañero? Responsable político, ¿verdad? Así que tengo que estar muy pendiente de cómo va esa reestructuración de la justicia. Eso lo sabe el Consejo de Transición y estamos trabajando coordinadamente. Y fíjense que ya hay los primeros resultados. Se separó a cerca de 40 jueces, ¿verdad? Que era la antología de la ineficiencia. Ahora, la consulta popular fue clara. Se le dio las atribuciones al Consejo de la Judicatura, que es un consejo transitorio porque tiene amplias facultades y no puede ser interferido por otra función del Estado. Y la Constitución establece eso. Entonces, en cuanto a fiscalización, la Asamblea no puede cruzarse de brazos y el Consejo está sometido al control de la Asamblea. ¿Qué se va a hacer sobre esto? Cuando está claramente anunciado que hay una interferencia. Así es, mire que yo no topé ese punto justamente porque no hay un consenso sobre ese tema en la oposición. Nosotros, y lo hemos expresado claramente, Sociedad Patriótica, sostenemos y vamos a seguir defendiendo en la oposición que la consulta no fue aprobada, que el sí no alcanzó el 50% más un voto necesario, a excepción de la primera pregunta, que es la única que el sí sobrepasó ese requerimiento constitucional. Que el Consejo Electoral, un Consejo Electoral que quién no sabe que es una dependencia del Ejecutivo, que quién no sabe que son obedientes, sumisos al presidente. Pero ese es el Consejo Electoral, pero en lo referente a la metida de mano de la justicia, lo que resolvió el pueblo es clarísimo. O sea, él no delegó al presidente, delegó al Consejo Transitorio. Sí, primero, bueno, insisto, para nosotros, y la pregunta, esa es exactamente la pregunta 4 y la pregunta 5, no alcanzó más allá de un 46%.
Es decir, la mayoría de ecuatorianos no respaldaron esa metida de manos en la justicia. Y es justamente lo que está pasando este momento. Delegados al Consejo de la Judicatura cuestionados, los tres han demostrado... Pero para eso justamente se necesita que en la Asamblea haya fiscalización. Para eso eventualmente debería ser la plataforma de la Asamblea, pero usted dice que no está incluido este aspecto. Yo lo que le manifiesto es que no hay un consenso sobre ese tema en el bloque de oposición, porque hay la posición de algunos y compartimos que la consulta de entrada no fue aprobada, que mucho más antes nació de manera inconstitucional inclusive, y claro, hay otra parte de la oposición que creen que sí hay que viabilizar los resultados proclamados por ese Consejo Nacional Electoral, insisto, servil, dependiente del Ejecutivo, e inclusive, lógicamente, lo que se plantea la conformación de este Consejo de la Judicatura, que le está metiendo la mano directamente a la justicia y permitiendo que el Ejecutivo, que el presidente, sea el que empiece a dirigir y organizar la justicia en el país. Definitivamente nosotros sostendremos que hay que fiscalizar, así es la conformación, la actuación de este Consejo de la Judicatura. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo.